Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer abrir este acto de presentación, segunda presentación, por cierto, de un libro de Laura, El cuerpo en el vínculo terapéutico. Un libro que es un placer para la editorial Simática publicar por dos razones. La primera razón porque tener a Laura como autora de la editorial es muy interesante. Siempre buscamos autores de categoría profesional y de categoría humana y reúne las dos condiciones, una gran profesional y una bellísima persona. Pero luego la segunda razón de estar muy contentos es que con Laura abrimos una colección que yo tenía hace muchos años interés en poder incluir en Simática. Simática es una editorial muy especializada en psicología, muy especializada en clínica, y la psicoterapia utiliza primordialmente la palabra. Y hace muchos años que yo pensaba, está muy bien la palabra, sabemos la potencia de la palabra que configura el mundo, configura todo, la relación con los demás, los conflictos intra y extrapersonales, todo eso es cierto, pero el cuerpo tiene una potencia propia que estamos dejando de lado. Entonces sería muy interesante empezar a dar salida a promocionar trabajos de profesionales que están utilizando el cuerpo con distintas técnicas. Y finalmente, eso es lo que vamos a conseguir con Laura dirigiendo esa colección. No vamos a hablar de esa colección porque va a ser presentada en abril, propiamente dicho, pero sí centrar que este libro abre la colección y explicaros por qué estamos muy contentos de por fin entrar en este territorio tan complejo, tan desconocido. Yo reconozco humildemente que muchas de las técnicas no tengo ni idea de cómo funcionan, entonces voy a ser el primer lector de la colección, pero de momento tenemos este libro por fin publicado, que creo que ha sido muy bien escrito y creo que también bien publicado. Me parece que finalmente ha sido una obra redonda. Entonces, ya está. Con eso ya le voy a dar la palabra a Laura, la autora, que es la protagonista de este acto. Pero antes solamente voy a decir, quien quiera conseguir el libro, ¿cómo lo va a comprar? Entonces, Simática nos hemos preocupado de poder distribuir bien las obras. Cuando nos pedían libros en Latinoamérica, en Hispanoamérica, resulta que el viaje desde España era más caro que el propio libro. Con lo cual ha sido importante trabajar con colegas que están metidos en el mundo de la imprenta y actualmente tenemos imprentas en Argentina, en Chile, aunque la de Chile es un poquito complicada, hay que verlo despacio, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Colombia, en México, y no sé si me dejo alguna, bueno, Brasil también, y también se podría imprimir en Estados Unidos, en Florida. La ventaja de esto es que los compradores de estos países nos escriben un correo a admin@simatica.com, admin terminado en la N de Navarra, @simatica.ps.com, y entonces, dependiendo de dónde estén, nos mandan su dirección completa postal y un teléfono, que el transportista pide tener un teléfono. Y entonces vemos si podemos imprimir en su país. Y si no podemos imprimir en su país, le ponemos en contacto con el distribuidor nuestro principal, que está en España, que envía libros a todo el mundo. Pero antes vamos a intentar que puedan comprarlo impreso en su propio país, con unos costes de envío muy, muy moderados. Por otra parte, los compradores de España pueden comprar el libro directamente en la página web de la editorial. Estamos renovándola, está antigua y hay que cambiarla, pero de momento sigue funcionando, de manera que www.simatica.com, ahí está el libro y se hace la compra directa, estando en España. Creo que con esto queda claro. 3 vías. Siempre escribir a admin@simatica.com y ahí vamos a ver si tenemos imprenta en el país del comprador.
en cuyo caso le pedimos que nos mande todos sus datos y tal y cual, le vamos a mandar un enlace para que haga el pago, lo va a hacer en su propia moneda y le damos orden a la imprenta de su país que le envíe el libro. Segundo, resto del mundo, directamente le ponemos en contacto con el distribuidor. Y lo mismo, no. Y en España, comprar directamente en la página web de la editorial, simática.com. Con esto, Laura, querida Laura, te doy la palabra y ya adelante tú con ello. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y que salga muy bien el acto. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. A ver si puedo anclarme yo ahora. No sé cómo quitarte, pero bueno, nos quedamos los dos ahí en grande. Bueno, muchas gracias, Manuel. En principio, Manuel, bueno, ha mencionado que se inaugura en la editorial esta nueva colección que se llama Cuerpo, Arte y Salud Mental, que se inaugura con este primer texto, que es El cuerpo en el vínculo terapéutico. Es un manual para profesionales de la salud y también de la ayuda, ¿no? Todas personas que aunque no sea profesional de la salud, pero que tenga algún rol de ayuda con respecto a otras personas, puede venirle bien este material. Este es mi tercer texto. Los dos primeros libros que he publicado son El cuerpo como camino y Regreso al cuerpo, donde, bueno, de alguna forma quise transmitir como una metodología terapéutica que incluye al cuerpo y sus recursos fortalecedores y saludables en los procesos terapéuticos. Bueno, a lo largo de mi experiencia profesional como psicóloga y formada en diferentes disciplinas y técnicas de conciencia corporal, fui incorporando en la práctica esta posibilidad, ¿no? de que el cuerpo no quede de lado y que muchas veces, bueno, al trabajar con personas que presentan síntomas desafiantes, que tienen que ver también con dolores corporales, sufrimiento emocional, en general, bueno, el cuerpo aparece como un enemigo, ¿no? O como causa de todo malestar, y se deja de lado toda la parte que nos puede brindar nuestro propio cuerpo, que tiene que ver con sus recursos saludables, fortalecedores. Este manual, quiero mencionar que se escribió en plena pandemia del COVID, y fue creado específicamente como material didáctico para un máster de osteopatía aquí en Madrid, que lo dirige Antonio Chiardo, que es uno de los autores de uno de los prólogos, que, bueno, me propuso, dentro del marco de este máster, generar una materia que, bueno, refleje toda esta metodología activa de integración cuerpo, mente, emoción. Y entonces, bueno, preparé un material didáctico para el máster que se fue transformando finalmente en este manual. Surgió en principio de ahí. Luego, con el tiempo, también, bueno, quiero mencionar a la otra prologuista, que es Nazaret Castellanos, neurocientífica, investigadora, aquí en Madrid, en el laboratorio de la universidad. Hace muchos años están investigando sobre los efectos del mindfulness en el cerebro. Y bueno, yo entré en contacto con ella y también bueno, me hizo el honor de escribir también el segundo prólogo, ¿no? De alguna forma dio una base científica a esta propuesta. Y en el manual, bueno, la idea es brindar un material, en principio es un material teórico práctico. En la primera parte van a encontrar un contexto teórico, que están las bases fundamentales en las que yo me muevo. No se mencionan técnicas de conciencia corporal en este libro porque esas bases las pueden encontrar en El cuerpo como camino, que es mi primer texto, que Simática lo está reeditando en este momento.
y se está haciendo una revisión muy interesante con la participación de 17 profesionales de diferentes técnicas y disciplinas de conciencia corporal. Y bueno, la verdad que está saliendo un libro nuevo, maravilloso, que próximamente se va a publicar. En el cuerpo en el vínculo terapéutico, en el contexto teórico, bueno, van a encontrar las bases neurocientíficas de la integración cuerpo-mente-emociones y también toda la parte de vínculo terapéutico que para mí, a lo largo de mi experiencia profesional, fue fundamental empezar a estudiar cómo influye el establecimiento de un vínculo de cooperación con los pacientes para que los tratamientos sean verdaderamente efectivos, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Ahí está empezando a conectar más gente. Entonces, bueno, en el contexto teórico se pueden encontrar, bueno, desde esas bases neurocientíficas hasta, bueno, toda la parte que tiene que ver con el vínculo terapéutico de colaboración con los pacientes y también con todo lo que tiene que ver con el autocuidado del profesional. En el establecimiento del vínculo de cooperación, yo hablo de la alianza terapéutica, ¿no? De la posibilidad de la adherencia al tratamiento y de generar en el paciente una autonomía cada vez mayor en la resolución de sus conflictos, sus dificultades y sus problemas actuales, ¿no? Y parte del trabajo de incorporar al cuerpo en el vínculo terapéutico tiene que ver con la exploración de diferentes recursos somáticos, recursos corporales concretos que pueden beneficiar esa alianza terapéutica, pueden lograr que se establezca un verdadero equipo de trabajo, ¿no? En donde el paciente no es un receptor pasivo de técnicas o del tratamiento, sino que tiene una participación muy activa, incorporando, bueno, de lo que el profesional le propone, pero también explorando sus propios recursos. Entonces, bueno, la idea del manual es brindar a los profesionales herramientas complementarias que complementen sus propias técnicas que ya traen, que ya cada profesional tiene su orientación, viene de muchos años probablemente de probar diferentes metodologías y bueno, se valora muchísimo lo que cada profesional ya está utilizando y esto no es una técnica en sí misma, sino la posibilidad de una metodología complementaria, ¿no? A las propias técnicas que el profesional ya está utilizando. Entonces, el manual está dividido en dos partes. La primera parte es el contexto teórico y la segunda parte son específicamente estas herramientas y recursos corporales que bueno, están un poco explicadas cuál es el sentido, cuál es el propósito de incorporarlas dentro del tratamiento y después sugerencias de aplicación, ¿no? Ahí en cada uno de los recursos yo, bueno, sugiero diferentes modos de implementar estos recursos somáticos. Sobre todo porque muchas veces utilizamos diferentes propuestas para un paciente que funcionan muy bien, pero las mismas con otro paciente no, ¿no? Y entonces esta realidad clínica que tenemos nosotros como terapeutas, bueno, nos tiene que hacer reflexionar un poco de que a veces anteponemos nuestras técnicas o nuestras metodologías sin antes considerar otras variables que tienen que ver con el propio paciente y con lo que el paciente está trayendo, ¿no? Entonces, en este interjuego, yo lo llamo afrontamiento activo, lo he llamado de esa manera, en contraposición a lo que es el afrontamiento pasivo, cuando el paciente está realmente en una situación de pretender que todo venga de afuera, ¿no? Que el profesional sea el que resuelva, el que diga exactamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que sea muy direccional, ¿no? El tratamiento. Y entonces, bueno, cuando les ofrecemos la posibilidad de explorar sus propios recursos,
el paciente empieza bueno, a fortalecerse y entender que él también tiene bueno, muchas posibilidades de accionar frente a sus propias problemáticas. Este manual es un poco la idea es un poco brindar a los profesionales un apoyo teórico-práctico para fortalecer al paciente y para que realmente los logros del tratamiento sean a largo plazo. Ahí voy a saludar a Rosy, que está conectando desde México, y a Gabriel, que creo que había estado también en la otra presentación. Bueno, esto es a grandes rasgos el manual, ¿no? La metodología de integración y la inclusión de la conciencia corporal como una metodología complementaria a las propias técnicas que utiliza cada profesional. No sé si hay ruido, pero no sé de dónde viene. Creo que Gabriel, si puedes silenciar tu micrófono, voy a tratar de silenciarte yo. A ver. Ahí está. Para que no haya ruidos. Bueno, voy a leeros algo del libro antes de pasar a las preguntas. Voy a leer la última parte del manual. Un poco resume todo lo que estoy comentando. Y luego ya voy a dar paso a las preguntas, ¿sí? Las sugerencias que propongo en este libro son producto de muchos años de exploración personal. Se nutren de los aportes de diferentes disciplinas corporales que he estudiado y experimentado y no pretenden transformarse en una técnica en sí misma, sino en una metodología activa, dinámica y enriquecedora de las propias herramientas con las que ya cuenta y utiliza cada profesional. Puede suceder en nuestra tarea cotidiana que nos encontremos con una sensación de soledad y sin herramientas para gestionar nuestras propias reacciones emocionales y corporales de acuerdo a cómo nos impactan los dolores ajenos. También podemos encontrarnos con situaciones complejas que nos desorientan respecto a las estrategias y técnicas que serían las más adecuadas para un paciente en particular. A lo largo de más de 30 años ofreciendo mis servicios como psicóloga, he comprendido que a veces logramos conectar con nuestros pacientes de forma sincrónica, las cosas fluyen y se desarrollan de una manera natural y dinámica. El vínculo funciona como base segura y el paciente logra valorar sus herramientas saludables e incorporar sin resistencia las propuestas que le brindamos desde afuera. Otras veces, en cambio, y por diferentes circunstancias, algo se bloquea, las cosas no fluyen, las piezas no encajan y no damos con las claves para salir de ello. En cualquiera de los casos, y especialmente en esos momentos difíciles, podemos volver al cuerpo, apelar a su inteligencia y sabiduría, escuchar sus señales y atender de forma plena lo que nos comunica. Mi intención al escribir este libro es brindar mi experiencia a profesionales del ámbito de la salud y de la ayuda, facilitar la exploración personal y ofrecer un complemento a sus técnicas específicas para potenciar los beneficios a largo plazo, enriquecer el propio bagaje, facilitar el autocuidado y continuar creciendo y madurando en nuestra apasionante tarea de ayudar a los demás. Muy bien, voy a abrir a la vista de todos, a la vista de galería. Bueno, somos unos cuantos conectados y abro las preguntas. No sé si Manuel quieres agregar algo más. Vale, si alguien quiere preguntar algo, aquí estoy. Ya podéis conectar vuestro micro, ¿vale? María Elena.
Bueno, estoy pensando que en realidad todavía de tu libro no tengo mayor idea. Así que lo único que se me ocurre es la forma en la cual yo, desde mi experiencia, Sí, trato de hacer entrar el cuerpo en mi intervención, sí, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido en mi vida 3 o 4 años de práctica de expresión corporal que me fueron enormemente útiles y me permitieron a mí descubrir algunos aspectos que en 10 años de psicoanálisis no había llegado a reconocer, ¿no? En ciertos estilos de movimiento preferidos o rechazados. Entonces, yo gusto de sugerirles a mis pacientes en determinadas circunstancias que observen qué es lo que sienten, qué es lo que el cuerpo les pediría hacer si pudieran hacerlo. Y suele esto disparar nuevas asociaciones, abrir otro camino, en situaciones muy resistenciales o de mucha inundación de angustia. En los casos de mucha angustia, yo decididamente siempre les indico que si pueden se acerquen a clases de yoga o de alguna disciplina corporal con relajación que les permita tomar más conciencia. Y me permito, si bien no soy profesional en eso, indicarles técnicas de respiración para controlar la angustia. O sea, el discurso es, vos tenés recursos, no te asustes ante esto, tratá de explorar a ver cómo podés hacer para recuperar la serenidad. Eso es lo que yo puedo decir. No sé, Laura, si bueno, esto tiene algo que ver con tu postura. sí, nombraste la respiración, claro, la idea es que a veces dentro de los tratamientos la palabra no llega o bloquea o queda corta, ¿no? Y tal vez como profesionales, si en esos momentos apelamos al cuerpo, detenemos el discurso verbal y podemos invitar al paciente a explorar alguno de los recursos, que puede ser la respiración consciente, puede ser el arraigo, cómo está arraigado en ese momento el paciente, ¿no? Si se siente descentrado, cómo ayudar con propuestas a volver a su propio centro, ¿no? Cómo está sostenido desde adentro, el sostén de su cuerpo. Y a partir del cuerpo, entender que cualquier exploración somática no es solo física, sino que está conectada a nivel, incluso a nivel cerebral, con el mundo emocional y cognitivo de ese paciente. Entonces, al entender esto como una interrelación que va de la cabeza al cuerpo y del cuerpo a la cabeza, se genera la posibilidad de que el paciente entienda que sí tiene, como tú decías, recursos propios. Y que esos recursos además los tenemos todos los seres humanos porque todos tenemos cuerpo. Y a pesar de las limitaciones actuales, incluso con pacientes, que yo tengo mucha experiencia con pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? Y que realmente presentan síntomas corporales muy desafiantes, sobre todo cuando es el dolor persistente, el que no se acaba, en donde se focaliza siempre la atención en la limitación y en el dolor, en las pocas posibilidades que la persona tiene, y se dejan de lado las posibilidades reales que también tiene esa persona, a pesar de la limitación. Entonces los recursos de alguna manera son aprovisionadores, ¿no? Le sirven a la persona para formar su propia caja de herramientas. Los recursos somáticos, digamos que en sí mismos pueden transformarse en herramientas fortalecedoras. Y esa sería la idea, brindar. En el manual lo que yo hago es, de estos que estuvimos mencionando, de qué manera podemos invitarlo al paciente a explorarlos, ¿no? Entonces pongo sugerencias concretas.
Entonces hay personas que sí están formadas en técnicas corporales, entonces las tienen como más conocidas, pero otros profesionales no. Entonces mi idea era, bueno, que sean estas sugerencias disparadoras también de la creatividad del propio profesional, pero también sobre todo de la creatividad del propio paciente, ¿no? Cuando hablamos de conciencia corporal, tenemos dos vías de acceso, yo las llamo de esta manera porque me han resultado como más facilitadoras del trabajo, dos vías de acceso. Una que es la posibilidad de observarse uno mismo, ¿no? La autoobservación. Y esta es una vía más de la cabeza al cuerpo, ¿no? De prestar atención plena a lo que está sucediendo en este momento, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Y la segunda vía es la exploración de recursos somáticos específicamente, ¿no? Y que sé que es una vía que es muy interesante porque realmente apela a nuestra propia capacidad creativa. Y a partir de ahí, entre este interjuego entre lo que el profesional puede proponer y lo que el paciente explora, cada persona puede encontrar qué herramientas le sirve realmente, ¿no? Qué es lo que le puede facilitar. Y no solamente para, digamos, para controlar los síntomas desafiantes, como tú decías, la angustia o los momentos que se desborda a nivel emocional, sino también como un autoconocimiento, como una vía de autoconocimiento. Esa sería la idea. Entonces ahí vas a encontrar recursos de respiración consciente en el manual. Os voy a leer toda la parte práctica que vais a encontrar. Son por un lado lo que se llaman los recursos del núcleo, recursos nucleares, que son los que vienen de adentro hacia afuera. Entonces vas a encontrar la respiración consciente, el arraigo y la proyección. La proyección llamo desde el propio arraigo, cómo conectar con el afuera, desde estar uno arraigado, la posibilidad de conectar con el afuera. La alineación vertical, el sostén, la columna vertebral conectada al tórax y a la pelvis como conectores, solo llamo los conectores somáticos entre el núcleo, entre el centro del cuerpo y la periferia, lo que tiene que ver con el afuera, el centramiento como recurso, y luego los recursos más periféricos que tienen que ver con el mover el foco de atención, ¿no? Con aprender a todo lo que son los recursos de orientación y atención, que es como, bueno, de alguna forma, esto que decía antes, ¿no? Que a veces focalizamos en la limitación, en lo que no podemos, en lo que realmente estamos en esos momentos de más desesperanza, ¿no? De que no hay nada que yo pueda hacer para salir de esto. Y al mover el foco, bueno, hasta a esas otras posibilidades reales, bueno, cambia algo en el paciente, ¿no? Le permiten descubrir que sí tiene muchas posibilidades de gestión. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la expresividad también. Habías nombrado la expresión corporal, ¿no? Y Sí. la posibilidad de que eso que está bloqueado, de alguna forma ayudemos a los pacientes a que se libere, a que se desbloquee. Y luego, bueno, la relajación también, ¿no? La relajación como posibilidad de que sea una relajación activa, no es esa relajación para irse a dormir, sino es ese estado óptimo del cuerpo que me permite moverme con mayor seguridad y tranquilidad, a pesar de situaciones adversas, ¿no? A pesar de circunstancias que pueden haber en la vida de esa persona que lo desestabilizan. Entonces, bueno, es de alguna forma, además de todas las técnicas que ya cada uno utiliza, en algún momento hacerle estas propuestas, ¿no? Y ver cómo funcionan, porque los recursos no es que tienen un resultado lineal, no es que hacemos esto y va a pasar esto, sino que cada persona los podrá aprovechar de acuerdo a su historia biográfica, de acuerdo a lo que trae como a lo largo de su vida. Cada persona ha ido acumulando propios recursos. Lo que pasa es que a veces no los reconoce o están
muy guardados, muy escondidos. Entonces, de alguna forma también es ayudarlo a recuperar esas capacidades perdidas. Esa sería la idea. Y sí, de alguna forma lo que tú haces, María Elena, es un poco esto, incorporar en la práctica, en tu caso como psicóloga, bueno, incorporar estas posibilidades diferentes para el paciente, ¿no? Que le permitan una gestión diferente de su problemática. Laura, encuentro mucho contacto entre lo que estás planteando y el paradigma de resiliencia. Sí. Claro, por aquello de encontrar el paciente, el sujeto, su propia capacidad para enfrentar la cosa, que no es que deje de estar, sino que resulta enfrentada de otra manera. Sí, yo hablo en el manual de conceptos que son los paradigmas que tienen que ver con el riesgo, con el riesgo y con la resiliencia, justamente. Los factores de riesgo que tiene el paciente, sí. Si solo tomamos en cuenta eso y no tomamos en cuenta esas fuerzas que pueden contrarrestarlos, sí. Claro, los factores protectores, y a veces que, bueno, ¿de dónde los sacamos, ¿no? Entonces, esta sería una opción, que hay factores protectores que tienen que ver con el propio cuerpo y con los recursos somáticos. Entonces, además, algo muy importante que es, por eso se llama el cuerpo en el vínculo terapéutico, ¿no? Porque dentro del vínculo terapéutico se puede potenciar esta alianza a través de la exploración de recursos, porque estamos juntos, en sintonía, incluso en una sintonía somática con el paciente, ¿no? Al proponerle estos recursos. Si tú le propones, por ejemplo, un recurso de respiración consciente, estás respirando junto con el paciente, estás entrando en una especie de reflejo especular, ¿no? Un recurso de centramiento, el paciente que tiene el pecho muy hundido, ¿no? Que está cerrado, y entonces como reflejo especular el terapeuta incorporar su propio cuerpo también en el vínculo hace que pueda ayudar al paciente a que ese bloqueo con propuestas concretas pueda desbloquear, ¿no? Y por eso el cuerpo en el vínculo, porque los dos cuerpos están en sintonía. Algo está pasando ahí que se va a reflejar, ¿no? Y la transferencia y contratransferencia también puede ser somática. Y eso, bueno, también tiene para el profesional un riesgo que tiene que ver que quedar muy pegado al dolor del paciente. Entonces, en la parte teórica del manual, en el contexto teórico, le doy bastante importancia a lo que son los riesgos que tenemos nosotros como profesionales al estar en contacto con los dolores ajenos, cómo nos impactan, cómo nos afectan y cómo pueden, si no realmente no lo hacemos consciente, cómo pueden perjudicar al paciente. Así que eso también lo vais a poder encontrar en el manual, ¿no? Cuáles son estos riesgos que tenemos nosotros como profesionales. Antonio Charo en el prólogo habla esto del dolor profesional, ¿no? Y también tener en cuenta que somos personas que nos afectan las cosas que les pasan a nuestros pacientes y a veces entramos con algunos en en un tipo de relación, en un tipo de vínculo que puede ser perjudicial para el paciente, para nosotros como profesionales y para el vínculo en sí mismo. Entonces los riesgos del vínculo también los tomamos en cuenta, ¿no? Y cómo se transforma, cómo puedo transformar con un paciente determinado que hay algo que ahí está perjudicando, cómo puedo transformar ese vínculo en un vínculo de colaboración y en un vínculo de cooperación, en una alianza terapéutica. Así que bueno, eso es un poco la síntesis. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No sé, María Elena, si te queda un poco más claro. Mira, te escucho con mucho interés, me da muchas resonancias, asocio con muchos temas lo que vos estás diciendo. Por ejemplo, esto último,
referido a los riesgos Sí. y a la posibilidad de una especie de resonancia corporal excesiva. Me hace pensar en la necesidad de mantener en claro la diferencia entre un vínculo de cooperación y un vínculo de mezcla, de confusión, ¿no? Sí, lo que se llama el vínculo tóxico, Siempre ¿no? los argentinos volvemos siempre a Blecher. No sé en qué medida lo manejan en España, pero es aquello de la distancia óptima, ¿no? Que tiene tanto que ver con lo corporal. Personalmente he tenido la experiencia cuando era una profesional muy, muy jovencita, muy novata, de que en el curso de una sesión de grupo, que yo coordinaba con un grupo que realmente estaba mal seleccionado el grupo, porque habían puesto varios pacientes que eran adolescentes, alrededor de 20 años, con situaciones melancólicas. En un momento, en el curso de una sesión muy pesada, yo comencé de golpe a tener un dolor brutal, ¿no? Un verdadero cólico, que desapareció ni bien terminó la sesión y nunca más. Y nunca más. Claro. Sí, sí, es que el cuerpo refleja el mundo, nuestro mundo emocional absolutamente. O sea, no tiene otra manera de expresarse las emociones sino a través del cuerpo. Sí. Y entonces, esos son señales que tenemos que tener en cuenta y después, como terapeutas, trabajarlo en covisión, en supervisión, el poder realmente ver por qué esto, qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué nos sucedió en ese momento y qué nos habló? El cuerpo habla, ¿no? Entonces, también es la base, ¿no? Que somos nuestro cuerpo, que el cuerpo tiene su propio lenguaje y además es un lenguaje sensible. Entonces, en general, yo tomo como base de mi trabajo el darle muchísima importancia a las sensaciones corporales y a esa experiencia sentida, ¿no? El partir de la sensación sin una interpretación previa, sin ir a una interpretación racional o querer buscar la explicación racional a todo, a lo que me está pasando, sino que el cuerpo mismo sea el que me vaya dando esas respuestas. ¿No? Si aprendemos a leer esas señales y a lo que nos comunica el cuerpo, bueno, es también una práctica, ¿no? Que todas las sugerencias del manual, si nosotros como profesionales no practicamos también en nosotros mismos lo que nos pasa cuando practicamos un recurso, poco vamos a poder transmitirle a los pacientes, ¿no? Esto también es una propuesta para nosotros mismos como profesionales en nuestro propio autoconocimiento y saber que si hay una señal que me da el cuerpo de malestar o de dolor o de incomodidad, es que probablemente algo de la transferencia y contratransferencia somática está sucediendo. Así que bueno, sí es muy importante escuchar esas señales. Muchísimas gracias, María Elena, por tus aportes. Muchas gracias, Laura. No sé si alguien más, están todas las pantallas sin imagen, si alguien quiere preguntar algo de los que estáis aquí, manitos o nada, porque entonces lo que vamos a hacer es, completamos aquí el vídeo como para dejar grabado para después que la gente pueda verlo. Voy a cortarlo y vamos a pasar a la parte del sorteo del libro, ¿vale? Voy a detener la grabación.